Muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Bienvenidos a este programa de evangelismo personal desde Colombia, Medellín, Antioquia. Tengan todos ustedes, todos nosotros, una muy bienvenida. Un feliz día para todos nosotros. Un saludo desde Colombia hasta donde usted esté. Un abrazo fraternal, un ósculo santo y un apretón de manos. Les envía este siervo, Carlos Andrés Mejía Bendaño, desde Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté, su país de residencia. Y ahora nuevamente ingresar a Mensaje de Amor para Salvación para edificarnos con la palabra de Dios. Edificarnos con este tema de evangelismo. Vamos a seguir estudiando un poco acerca del tacto. Vamos a estudiar 2 estudios más de esto, hoy, el próximo jueves, si Dios permite, nos da la vida. Vamos a terminar con este tema del tacto para seguir con otro tema que es bien importante y fundamental para el tema del evangelismo personal. Y pues ya hemos estudiado varios temas importantes acerca del tacto, hemos estudiado varios temas en cuanto al tema de evangelismo personal. Si usted no los ha podido escuchar todos, les invitamos a que ingresen allí a Mensaje de Amor para Salvación, donde están los capítulos, donde están allí los episodios, si usted pueda mirar allí el tema o el programa de evangelismo personal, y allí pueda darle hacia atrás o darle las fechas pasadas para que pueda escucharlos, ya que están allí guardados. Usted los puede descargar y los puede también escuchar en su celular, computadora o tablet, para que también lo pueda escuchar y pueda también compartirlo con otros hermanos o hermanas, o para que igualmente podamos edificarnos con él y poder ir a practicarlo al mundo o alrededor nuestro. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo de ingresar a esta hora de la tarde a este programa de evangelismo personal, Mateo 28, versículo 19, donde dice Jesucristo, por tanto, id hace discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar en esta tarde, vamos a seguir con este tema y vamos a seguir mirando lo que la Biblia nos enseña, lo que Jesucristo nos enseña. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a estudiar este tema, poco más de este tema del tacto para edificación y para que sigamos adelante. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite ingresar nuevamente a Mensaje de Amor para Salvación, gracias a todos nuestros hermanos y hermanas que se conectan, gracias porque nos permite tener la emisora radial, gracias porque permite la internet, gracias porque nos permite tener este aparato, este dispositivo para poder comunicarnos, poder predicar. Bendíganos y diríjanos para que siempre podamos glorificarle y honrarle a usted, quien es nuestro Padre, quien es Dios eterno, Dios omnisciente, Dios omnipresente, Dios omnipotente, que es desde la eternidad hasta la eternidad, para adorar y glorificar también a su Hijo Cristo, que es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro juez, el Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, el cual ha enviado a nuestros corazones el Espíritu Santo, el Espíritu que es el Consolador, es el cual aclama a Padre, es el intermediario, es el Consolador, el cual es Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, el cual es la deidad completa, con el Padre y con el Hijo. Gracias por darnos la enseñanza a través de su palabra para conocer el papel de cada parte de la deidad. Gracias porque nos enseña a través del Evangelio la forma de cómo ser añadidos a la iglesia, la forma de cómo tener las bendiciones espirituales en Cristo, la forma de cómo ser sacados del imperio de Satanás, el reino de Satanás, y ser trasladados al reino de Cristo. Gracias por darnos estas bendiciones tan especiales, el sello del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Gracias por su palabra, porque a través de ella conocemos su revelación, su voluntad. A través de ella podemos tener vida espiritual, podemos perseverar, luchar contra el mal, vencerle y poder ganar la corona de vida. Gracias por mis hermanos del mundo entero, por la iglesia. Gracias por los ministerios que nos permite hacer, de evangelismo, de visitas, de llevar los estudios, de llamar, de visitar a nuestros hermanos enfermos, de hacer diferentes actividades, de ir a las cárceles o a los orfanatos o a los hospitales o a tantas partes que nos permite predicar el evangelio o hacer visitas o hacer diferentes ministerios como cristianos. Gracias por los talentos que nos permite tener cada hijo e hija.
Gracias por este día, gracias por sus bendiciones espirituales, pero también gracias por las bendiciones materiales, por el techo, por el abrigo, por la alimentación. Gracias por las cosas que nos deja disfrutar, gracias por todas las cosas que nos regala para el bien, el cuerpo físico, la parte material, nos da un trabajo secular, da también la forma de cómo desarrollar o cómo practicar los talentos en cuanto a la parte material también, de las profesiones, de lo que ha permitido que cada cristiano, cristiana o hijo o hija pues aprendan su parte de la profesión para practicarlo en un trabajo, en una empresa o en un proyecto o en un negocio o en lo que esté haciendo. Gracias por todas esas bendiciones espirituales y también materiales. Bendíganos para estudiar su palabra, ayúdanos para seguir estudiando un poco más de este tema del tacto, para igualmente practicarlo y así poder evangelizar como su Hijo Cristo lo hizo en el primer siglo. En nombre de su Hijo Cristo, oramos, rogamos y suplicamos estas cosas y agradecemos por amarnos tanto. Amén. Ok, hermanos, hermanas, vamos a seguir estudiando un poco acerca de este tema del tacto y queremos darle la bienvenida a usted, hermano y hermana, apenas que está ingresando. Gracias por ingresar a esta emisora radial. Gracias por tomarse el tiempo de poder estar allí. Vamos a seguir estudiando el tema del tacto y quiero invitarles para que hoy comencemos a estudiarlo con un tema que Jesucristo nos enseña en el libro de Lucas. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 7, versículo 37 hasta el 39. Allí nos habla de varias cosas. Lucas capítulo 7, versículo 37 hasta el versículo 39. Vamos a estar mirando allí cómo Jesucristo utilizó el tacto, cómo enseñó, cómo evangelizó a unas personas o a un personaje que está allí, que nos habla de que es un fariseo, alguien que conocía muy bien la ley mosaica, alguien que sabía qué debía de hacer con las personas o con el cumplimiento de los mandamientos. Y pues, ¿qué es lo que Jesucristo enseña con este ejemplo? ¿Qué es lo que Jesucristo enseña con esta parábola que también le cuenta más adelante? ¿Qué es lo que le enseña a él, a este hombre? ¿Y qué es lo que nos enseña a nosotros para que practiquemos también en este presente? Lucas capítulo 7, versículo 37 al 39. Espero que esté allí para que leamos. Dice la Biblia: Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Este fariseo solamente vio la parte exterior, vio la parte física, la parte material, la parte que uno ve siempre, esa parte que es la exterior. Pero Jesucristo miró la interior, o Jesucristo, además de ver la interior, pues también se mostró o vio la parte exterior y vio algo más importante que lo que estaba viendo este hombre fariseo, y pues por lo que hizo esta mujer, pues le dio una tremenda enseñanza a este fariseo y a los que estaban a su alrededor. Recuerde que en este tiempo, cuando se invitaban, menos los fariseos o cualquier persona invitaban a Jesucristo o invitaban a otra persona allí a que comieran con ellos, había bastantes personas. Habían personas así como en este tiempo, en este momento, habían personas iguales a este fariseo, uno de los principales, unos allí que eran, digámosle, de la parte económica, parte rica, y habían varias personas iguales a ellos, y también está Jesucristo allí, dando una enseñanza. En sí lo que este fariseo invitó a Jesucristo, y muchos invitaban a Jesucristo, era para tentarle o para ocasionar la tentación. Dice en el versículo 36 que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces hay varias cosas interesantes para mirar allí. Es necesario comprender los sentimientos ajenos también. Estamos hablando en la clase pasada, estamos hablando recuerde, de lo que miramos, de lo que era Eliseo y de lo que era el siervo Giasi o Geasi.
Eso lo vimos en 2 de Reyes 4, 17 al 20, que estamos allí de este siervo de Eliseo, que Eliseo vio algo más en esta mujer sunamita y pues Eliseo, Gehazi, no lo vio solamente la parte exterior, la parte la cual muchas veces los hombres ven y que no ven la otra parte que se está mostrando. Es necesario comprender los sentimientos ajenos también. Jesús se destacó por su capacidad para percibir los sentimientos de la gente y por saber cuál era la mejor manera de mostrarle bondad. En cierta ocasión, mientras cenaba en la casa fariseo Simón, una mujer conocida en la ciudad como pecadora se acercó a Jesús. Como en el caso de la sunamita, ella tampoco habló, pero sus acciones reflejaron su sentir. Trajo una cajita de alabastro llena de aceite perfumado y tomándolo en una posición detrás junto a los pies de Jesús, lloró y comenzó a mojarle los pies con sus lágrimas y los enjugaba con los cabellos de su cabeza. Eso ya lo leímos ahí en la Biblia. También le besaba los pies tiernamente y los untaba con el aceite perfumado. Jesús se dio cuenta del significado de todo esto. Aunque Simón no decía nada, Jesús percibió lo que pensaba para su corazón. Este hombre, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Uno podría imaginar el daño que se habría causado si Jesús hubiera empujado a esta mujer o se le hubiera dicho a Simón: eres ignorante, ¿no ves que está arrepentida? En lugar de eso se valió con tacto de ilustración de un prestamista que perdonó a un hombre una gran suma de dinero y a otro hombre una suma mucho más pequeña. ¿Cuál de ellos le amará más?, le preguntó Jesús. Así, en vez de dar la impresión de que condenaba a Simón, Jesús le enseñó por responder con acierto. Le hizo reflexionar. Luego le ayudó con bondad a reconocer los muchos indicios de lo que la mujer sentía y sus obras de arrepentimiento. Jesús se dirigió a ella y le dijo amablemente que comprendía sus sentimientos. Además le dijo que sus pecados quedaban perdonados y añadió: tu fe te ha salvado, vete en paz. Esas palabras discretas debieron de reforzar su determinación de hacer lo que es correcto. Eso está en Lucas 7, 40 al 50. Jesús obraba con tacto porque se percataba de los sentimientos de los demás y respondía con compasión. Bien interesante que acá nos muestra, vamos a mirar nuevamente acá, en estos versículos que son cortos, miramos solamente 2 versículos, pero puedo mirar toda la historia, que es como la respuesta o es lo que decidió hacer Jesucristo. En el versículo 37 nos dice que una mujer de la ciudad dice que era pecadora, o sea, nos da la ilustración o nos dice que era una mujer que era pecadora. Dice, pero al saber que Jesús estaba a la mesa, a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. O sea que esta mujer inmediatamente sabía que Jesucristo podía ayudarla, sabía que Jesucristo podía darle consuelo y reposo. O sea, esta mujer fue. Por eso, como les hablaba en la clase pasada, esto es un tema o una historia interesante para predicar el evangelio. Dice que fue a la mesa, dice que trajo un frasco de alabastro con perfume. En ese tiempo era algo bastante costoso. En ese tiempo, por ejemplo, lo que era el frasco de alabastro y lo que era el perfume lo utilizaban mucho para otras cosas. Y era algo que era costoso, no era algo que valía muy poco, sino que era costoso. Pero entonces esta mujer trajo un frasco de alabastro, vio la importancia allí de Jesucristo, vio la importancia de lo que Jesucristo le podía hacer a ella, y dice que con el precio de ese frasco, dice que estando detrás de él, esta mujer a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Allí habla de arrepentimiento. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces esta mujer no miró allí la importancia del perfume, no miró la importancia de arrodillarse, no miró la importancia de llorar, sino que lo que
Hizo fue reconocer de que Cristo era su Señor, reconocer de que era pecadora y reconocer de que Jesucristo era el único que le podía ayudar. Esto es un sermón que uno podía hasta allá hacer en 3 puntos. Y es que lo que el hombre debe hacer es reconocer de que Cristo le puede ayudar. Lo que el hombre debe entender es que ir a Jesucristo llorando o arrepentido, porque es lo que muestra ahí. Dice que esta mujer estaba llorando, estaba arrepentida, pero también entendía de que Jesucristo era el único que podía ayudarla. Y eso es lo que el hombre también y pues la mujer debe entender. Dice, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Bueno, Jesucristo conoció el corazón de este fariseo. Nosotros no conocemos los corazones de otras personas o de nuestros seres queridos. Jesucristo, Dios y pues la misma persona sí lo conoce. Pero es importante que cuando se haga algo o cuando vayamos a predicar el evangelio, es importante utilizar también la sabiduría. Recuerde lo que hemos dicho y que lo sigo otra vez diciendo, es primeramente observar, escuchar y hablar. Nosotros no conocemos el corazón de las personas y eso tampoco lo vamos a llegar a conocer nunca, solamente Dios. Y pues uno mismo conoce, por ejemplo, qué es lo que siente, qué es lo que desea, pero otra persona no puede conocer eso de uno, o yo tampoco puedo conocer eso de otra persona. Jesucristo sí conoció el corazón de este hombre y sabía su pensamiento y por eso utiliza la respuesta. La respuesta fue una enseñanza allí de un hombre o un acreedor, dice que tenía 2 deudores, donde uno le perdona más y al otro le perdona menos. Entonces dice, pues ahí está la respuesta más adelante que seguro lo podemos leer ahorita. Pero entonces la importancia acá es que Jesucristo utiliza allí lo que esta mujer hace para predicar, para enseñar a Simón, a los que están alrededor, para también tratar bien a esta mujer. No la quitó de allí, no le dijo, bueno, hazte detrás, o tampoco le dijo, ¿por qué estás echando ese perfume tan costoso en mis pies? Él no le dijo nada de esto, solamente observó lo que está haciendo esta mujer, y él observó de que esta mujer le reconocía como su Señor, como Dios. Él observó que esta mujer le reconocía de que estaba arrepentida y que era el único que le podía salvar o que le podía ayudar, y también él sabía o miraba en esta mujer de que lo que estaba haciendo era humillación, era allí dejando la vida en Cristo, llegando a Cristo, y por eso es que él decidió allí más adelante decirle, tu fe te ha salvado, tus pecados son perdonados, por todo eso, pero actuó con mucho tacto, actuó allí o habló o utilizó esta historia para decirle a Simón que conocía su corazón y que igualmente pues este Simón estaba mirando la actuación o lo que iba a hacer Jesús allí, porque para ellos un pecador, pues según lo que nos dice la Biblia en la ley mosaica, era apedreado, tenía que ser apedreado. Y por ejemplo una mujer, se presume que era una mujer prostituta. Siempre cuando se habla de una mujer pecadora, siempre se presume en la Biblia, porque no nos dice qué pecado se está cometiendo, pero se presume que era una mujer prostituta, además de otros pecados que tenía encima. Pero dice acá la Biblia de que este hombre Simón está mirando a ver qué hacía Jesucristo. Jesucristo también como judío, este hombre va a mirar qué es lo que va a hacer. Así como Jesús ayudó a Simón, también nosotros podemos aprender a percibir los sentimientos no expresados y luego ayudar a otros a hacer lo mismo. Los publicadores experimentados a veces pueden enseñar a los más nuevos a cultivar este arte en el ministerio cristiano. Después de hablar con alguien sobre las buenas nuevas, sería apropiado analizar las palabras o acciones que indicaron lo que sentía el amo de la casa. Si se mostró tímido o escéptico, estaba ocupado o molesto, ¿cuál sería la manera más bondadosa de ayudarlo? Los ancianos también pueden ayudar a hermanos que no hayan obrado contacto y se hayan ofendido unos a otros. Tratarán de hacerles comprender los sentimientos de la otra persona.
¿Se siente insultada? ¿Cree que se le ha pasado por alto? ¿Piensa que se le ha malinterpretado? Si es así, ¿qué acciones bondadosas le harían sentir mejor? Jesucristo acá entonces nos enseña una forma muy bondadosa. Y lo cierto es que Él decidió, en el versículo 40 en adelante dice: entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Jesucristo conocía el corazón de este hombre y él no le dijo: bueno, tú por qué eres tan arrogante, o tú por qué eres soberbio, o tú por qué eres bruto. Se puede escuchar esas palabras de bruto, ignorante. En cristianos se ha escuchado, en personas del mundo no se han escuchado, y en religiosos se ha escuchado: usted porque es bruto. Pero Jesucristo utilizó la sabiduría y el tacto y dijo: un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amará más. Es una enseñanza que Jesucristo utiliza para hacer que Simón reflexione, que Simón actúe de una forma correcta. Respondiendo, Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entonces comienza a decir que fue lo que hizo la mujer que él no había hecho. Y en el versículo 47 dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y es algo interesante porque en el versículo 49 ellos dicen entre sí. Y pues Jesucristo no está escuchando, pero Jesucristo conoce el corazón, entonces ya acá cambia esa parte de lo que ella está haciendo para que ellos entendiesen de que no era solamente de que él dijera de que le eran perdonados los pecados, sino que era lo que hacía que le perdonaran los pecados. Y Jesucristo mostró aquí de la obediencia a la fe. Jesucristo mostró acá del arrepentimiento, que es lo que también le decimos a nuestros amigos, seres queridos, que primeramente debe entender que debe arrepentirse, que están pecados y delitos, y que debe entender que la fe que obra en obediencia es la que le puede salvar. Por eso le dijo a la mujer el cambio acá, cuando en el versículo 49 dice: y los que están juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Es como una pregunta y es como una crítica, es como algo que están entre ellos mismos, y pues hay personas allí. Pero entonces Jesucristo cambia la expresión, o cambia, en el versículo 48 le dice: y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Ya por lo que dicen en su corazón, entonces Jesucristo en el versículo 50 entonces le dice por qué los pecados le son perdonados a esta mujer. Le dice: pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. O sea que era la fe, que era lo que ellos debían entender, que era la fe en él, en Jesucristo, en que esta mujer demostró que este era su Señor, que era el que le podía perdonar los pecados y que a través de él podía ya ser salva, o que fue salva. Que nos muestra ahí: tu fe te ha perdonado, ve en paz, o te ha salvado. Entonces allí se muestra el tacto. Mire lo que hizo Jesucristo. Cuando salgamos a evangelizar, hermanos y hermanas, entonces nos toca primeramente, recuerde, observar, escuchar y después hablar con mucho tacto. Utilizar historias, utilizar por ejemplo estas historias de acá. Jesucristo utilizó sabiamente. Nosotros nunca vamos a llegar a conocer los corazones de las personas, pero sí tenemos que sentir aprecio y debemos sentir un respeto por los sentimientos de las personas, porque las personas en ese momento pueden estar mal con los seres queridos, pueden haber perdido su trabajo, pueden no tener alimentos, puede ser que el esposo o la esposa los hayan dejado, se hayan divorciado, puede ser un muchacho que sea huérfano, que haya sido violado, pueden ser muchas cosas que tienen las personas y nosotros nunca vamos a llegar a conocer el corazón de ellos, pero sí podemos ser muy observadores, sí podemos
cuando hablamos, es importante, como yo les he dicho en este estudio que hemos visto por muchas clases ya, y es que podemos escuchar, y yo lo he hecho. Cuando uno escucha a una persona, necesariamente la persona se brota, la persona se descarga, la persona es como una fuente que bota allí todo lo que desea, lo que tiene allí guardado. Dice, me pasa esto, lo otro, y necesariamente siempre son de pecado, siempre es de lo que le ha pasado mal, siempre es de pronto de la injusticia, de tantas cosas. Entonces desde allí es donde uno puede comenzar a predicar, pero es importante no solamente decirle, es que usted está en pecado, es que usted tiene que arrepentirse, sino por ejemplo, tener el tacto de cómo decir estas cosas. Necesitamos ser comprensivos. El tacto los padres deben enseñar a sus hijos a cultivar compasión, pues esta cualidad los impulsará a obrar con tacto. Es importante los que tienen hijos, los que somos tíos, los que son abuelos. El hijo de Peggy, mencionado al principio, observó que su hermanito se había enrojecido, hacía pucheros y tenía los ojos llenos de lágrimas, y se dio cuenta de que lo había herido. Tal como esperaba su madre, el niño sintió pesar y se resolvió a cambiar. Al crecer, ambos hijos hicieron buen uso de esas habilidades adquiridas en la niñez, y años más tarde obtuvieron muy buenos resultados en la labor de hacer discípulos y de pastorear a la congregación cristiana. Importante desde allí, desde la niñez, enseñar, por ejemplo, los que son padres, allí, los niños que están aprendiendo de las clases en la iglesia con las hermanas, enseñarles cómo actuar con mucho tacto, no siempre estar haciendo que la otra persona se sienta ofendida, que la otra persona, o con lo que se dice o con lo que hace, sino que enseñarles desde pequeños a ellos, por ejemplo, de que es muy propio, no muchas veces, pero que es muy propio a veces callar y esperar que la persona termine de hablar, o que es muy propio también, primeramente, ser observador, escuchar y después tomar una decisión para no dañar a las personas. El tacto reviste especial importancia cuando se tiene una queja contra alguien, pues en tales circunstancias es muy fácil herir su dignidad. Por eso siempre es apropiado empezar por dar un ejemplo específico. En vez de criticar, concentrémonos en resolver el problema. Expliquemos cómo nos afectan las acciones de la persona y los cambios que nos gustaría ver. Entonces, estemos dispuestos a escuchar. Tal vez la hayamos malinterpretado. Es lo que pasa muchas veces cuando se escuchan de lo de las murmuraciones o los chismes. Acá en Colombia se dice esta palabra mucho, chisme. No sé si en otras partes también se utiliza la palabra chisme, pero acá cuando uno escucha algo que siempre es una persona tercera, no es la persona de la cual hizo el mal, sino que siempre es una tercera persona, uno escucha y por lo que está escuchando no juzga, ya uno toma la decisión, por ejemplo, de obrar mal contra esa persona o de no darle la confianza o de no ayudar a esa persona. Y muchas veces uno toma malas decisiones y muchas veces uno lo que hace es obrar mal, porque no se escuchó de esa persona. Y es bien importante. El tacto nos enseña, hermanos y hermanas, que cuando vayamos a evangelizar, vayamos a predicar, sea de nuestro hogar hasta cualquier parte, necesitamos escuchar y necesitamos escuchar a la persona. Si es una persona que ha caído en pecados, escucharla por ella misma, no escucharla por otras partes, porque uno escucha, bueno, en el barrio, por ejemplo, acá en mi barrio, uno escucha, es que esa persona como es de mala, esa persona es drogadicta, delincuente, esto y esto y esto y esto. Y solamente lo dicen de pronto es porque esa persona se está juntando o está con estas personas que dicen esto o que hacen esto, de que son drogadictos. Entonces esa persona está con ellos, pero él no es drogadicto. Entonces después uno se da cuenta de que no es drogadicto y ya uno ha dicho, bueno, no se deja ayudar a esa persona. O por ejemplo acá en el barrio, muchas veces cuando se malinterpreta a estas personas y que no es bueno, y que es bueno enseñarle a los hijos de que no es
buena influencia o amistad hacia estas personas. Pero cuando los muchachos no escuchan, pasó una vez acá en mi barrio, en un familiar, de que este hijo de este tío se juntaba mucho con personas que eran delincuentes, drogadictas, pero entonces cuando llegaba a casa, observábamos mucho qué hacía él, no lo dejábamos solo. Entraba a los cuartos y era con esa persona. Teníamos desconfianza de que de pronto nos fuera a robar o que de pronto fuera a hacer algo malo, porque uno la veía con esas personas. Y después uno miraba de que esta persona pues no era un delincuente, ni era un drogadicto, ni nada, pero solamente por estar con estas personas pues ya uno le daba a uno desconfianza. Entonces es bueno, por ejemplo, escuchar de la persona lo que está haciendo, buscar a la persona y mirar de la persona, investigar, preguntar a la persona qué es lo que pasa en él y no de lo que escuchemos por terceras personas, porque siempre cuando se escucha de una tercera persona es para dañar, para destruir, y también nosotros estamos allí acotejando o apoyando eso. Es mejor cuando pasen eso de murmuración, de chismes, sea en la congregación, sea en la familia, sea en el barrio, si es contra uno, si es contra un amigo que es un amigo muy bueno de uno, que le tiene mucha confianza, es bueno preguntarle a esa persona afectada, no confiar en lo que nos están diciendo, que muchas veces por estar haciendo esto, entonces destruimos a la persona y no ayudamos. A todos nos gusta saber que se comprende nuestro punto de vista, aunque no se concuerde con él. Jesús le habló con tacto a Marta, mostrando que comprendía su disgusto. Le dijo: Marta, 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 estás inquieta y turbada en cuanto a muchas cosas. Lucas 10:41. ¿Se acuerda de esto también? Dos hermanas. Lucas 10, versículo... Vamos a mirar. Allí nos dice 41, pero yo quiero mirar del versículo 38 hasta el 42. Vamos a mirar Lucas capítulo 10, versículo 38 hasta el 42. Quiero que lleguen hasta allí para que leamos. Recuerden, Lucas 10, 38 al 42 dice: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Interesante lo que Jesucristo le dice. No está regañando a María cuando le está allí. Mire que llega Jesucristo, y también es un punto acá importante que con esta historia podamos predicar el evangelio, porque mire que yendo a Jesucristo dice que entró en una aldea. Dice que una mujer llamada Marta que le recibió en su casa, una bendición muy grande de recibir a Jesucristo en casa. Por eso siempre invitamos a las personas, a nuestros seres queridos, de que reciban a Jesucristo en casa. ¿Cómo pueden recibir a Jesucristo en casa? Con un estudio bíblico, con un estudio de audio o con una invitación a que vayan a la congregación. Entonces Marta decidió recibir a Jesucristo en casa, al Señor, al Creador, al Rey de Reyes, al que perdona los pecados, el Salvador. Pero dice que esta tenía una hermana que se llamaba María, y María parece que sí vio allí a un hombre, reconoció de que era Jesucristo. Marta también sabía que era Jesucristo, el Señor, el Salvador, pero dice que esta mujer, se sentó a los pies de Jesús y oía la palabra. Ella quiso escuchar lo que Jesucristo estaba diciendo, estaba predicando el evangelio. Y es bien importante allí, porque dice que se sentó a los pies y oía la palabra. Pero Marta dice que estaba preocupada con muchos quehaceres. Y acá está otra enseñanza interesante. Y es que muchas veces cuando se va a invitar de la palabra de Dios, o cuando se va a las personas a enseñarles el evangelio o darles una literatura,
siempre las personas dicen es que estoy cansado, es que tengo muchos quehaceres, es que no tengo tiempo, es que tengo muchos trabajos en el colegio, en la universidad, es que pasa lo uno y pasa lo otro. Esta mujer es el ejemplo de una persona de que llega a Jesucristo a enseñar el evangelio y ella prefiere ocuparse más en sus quehaceres que en escuchar el evangelio. Pasa con las personas de que también se les habla del evangelio, se les entrega un volante, un folleto, o se les habla de la palabra, pero están más ocupadas en sus quehaceres que en escuchar a Jesucristo, que en escuchar al Rey de Reyes, a través de la palabra. Entonces, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Jesucristo no le dijo, bueno, y es que María, ¿tú por qué estás acá sirviendo, escuchando? Vaya, ayuda a tu hermana. Estás perezosa. Anda, ayuda a tu hermana. Como tu hermana, ambas se deben ayudar, ambas se deben de colaborar la una a la otra. Esta Marta dice que llegó allí muy ocupada y angustiada y hasta un poco enojada, diciéndole a Jesucristo, dile a mi hermana que me colabore pues, dile a mi hermana que no me deje sola, dile a mi hermana que me ayude para que te hagamos la comida, para hacerte una buena comida, para que tú estés acá. Pero entonces dice Jesucristo, respondió con mucho tacto, no le dijo a María que era perezosa, no le dijo a María que fuera y le ayudara a su hermana, no le dijo a María otra cosa diferente, sino que le respondió a Marta y le respondió de una manera que ella, para que ella reflexionara. Y le dice con esas palabras, Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas. Y eso fue lo que vio Jesucristo. Por eso observó muy bien. Él observó que era lo que estaba haciendo Marta. Estaba muy afanada. El hombre y la mujer mantienen muy afanado. Le dijo, estás muy afanada y estás turbada y estás preocupada. Pero solamente le dijo, solo una cosa es necesaria. O sea, solo una cosa es importante. Y dice, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No le dijo, María escogió lo mejor y tú escogiste lo peor. O María quiso acá, estuvo escuchándome la palabra, estuvo respetuosa y tú estuviste irrespetuosa, tú no quisiste escuchar la palabra. No le dijo eso, solamente dijo, ha escogido la buena parte, ha escogido lo agradable, ha escogido lo mejor. Jesucristo utilizó unas buenas palabras. Una persona puede escoger lo mejor en este día. Hacer la voluntad de Dios o hacer las ocupaciones o los quehaceres o el afán o la ansiedad. Acá en Colombia uno muchas veces va a visitar hermanos y hermanas. Y hay una hermana, pues ya está un poco anciana, tiene casi 95 años ya. Ella vivía en una vereda llamada Sopetrán, donde este siervo nació, Sopetrán, Antioquia, municipio acá. Y cuando uno iba donde ella, cuando uno llegaba lo recibía muy bien y ella dejaba todo allá tirado. Ella estaba haciendo sus quehaceres, ella estaba haciendo algo, pero siempre que llegaba uno, lo recibía hermano Carlos o hermano, cualquier hermano o hermana, habían varios hermanos que iban y siempre lo recibía uno y dejaba las cosas. Y uno le decía, hermana, termine de hacer lo que estaba haciendo. Y no, hermano, usted ya llegó, la palabra de Dios es primero, decía la hermana. Y hasta ahora la hermana ya cumplió 95 años, es fiel, es una hermana de mucho ejemplo, una hermana de la cual pues trato de visitarla también. La hermana se llama Rosángela, es de Colombia, está ya ciega, es una hermana que tiene algunas enfermedades, pero es una hermana fuerte, una hermana que sigue dando ejemplo a muchas personas y a este siervo que soy muy joven, porque es una mujer tremenda, es una mujer que ha dejado tremendas enseñanzas desde esta vereda hasta acá, hasta la ciudad, porque ya estamos en la ciudad y donde les comento es una vereda donde uno iban hermanos y ella
Sí, hermanos, hermanas, la palabra de Dios es primero que cualquier cosa. Esta mujer, María, escogió la mejor parte. Marta escogió la otra. Esto es tacto, esto es saber decir las cosas, hermanos y hermanas. De igual manera, cuando alguien nos cuente cierto problema, en vez de precipitarnos a ofrecer una solución, demostrémosles que entendemos la situación. Una manera discreta y bondadosa de hacerlo es repitiendo el problema o la queja en nuestras propias palabras. Una manera buena es mirar el problema, de cómo ayudar. Muchas veces, cuando nos cuentan problemas, pues uno mismo puede también decir, bueno, si uno ha caído en ese problema, decir, bueno, yo también caí en ese problema. Por ejemplo, cuando nos dicen es que yo soy muy católico, o es que yo adoro mucho a María, o es que, por ejemplo, mi familia es muy religiosa, entonces, por ejemplo, decir, ok, yo también era muy religioso, yo también, por ejemplo, si es la situación suya. Yo lo he hecho porque mi madre fue muy religiosa antes de que este siervo fuera cristiano, era católica. Entonces cuando me dicen personas, es que yo soy muy católico, es que yo adoro a María y que esto y lo otro, yo también, yo era muy católico, era muy rezandero hacia María, pero entonces ya les comento acerca de por qué ya no soy católico. Y pues también les hago varias preguntas, que es lo que vamos a ver el tema después de este del tacto, es preguntas abiertas y preguntas cerradas, que me gusta utilizarlas mucho para evangelizar, y que quiero invitarle para que aprendamos ese tema después de que terminemos este. ¿Cómo hacer preguntas para evangelizar? Preguntas abiertas y preguntas cerradas. Entonces, hay que ser discretos, hay que ser bondadosos con las personas cuando nos dicen algún problema. O por ejemplo, acá Jesucristo fue muy bondadoso, fue muy discreto, supo qué decir frente a un problema que le estaba poniendo Marta a Jesús. Le estaba diciendo de que María era la perezosa. Un problema que le estaba poniendo, pero Jesucristo le respondió de otra manera. Sepamos lo que no conviene decir. Es bien importante eso. Cuando la reina Esther quería pedirle a su esposo que deshiciera el complot de Amán para aniquilar a los judíos, preparó con tacto el terreno a fin de que su esposo estuviera de buen humor. Solo entonces hizo mención de tan delicado tema, pero también es importante pensar en lo que ella no dijo. Fue discreta, pues evitó hacer referencia a la responsabilidad que su esposo compartía en aquel plan perverso. Recuerde que hablamos eso en el tema con Esther, recuerde, con este señor Amán. Hablamos allí de esto. Usted puede volver a leer allí. O también en Esther, capítulo 5, versículo 1 al 8, habla acerca de eso. En el capítulo 7, 1 y 2, y el capítulo 8, versículo 5, habla acerca de esta historia. Dice que fue muy discreta. Del mismo modo, en caso de que visitemos al esposo no creyente de una hermana cristiana o un hermano cristiano, ¿por qué no le preguntamos con tacto qué cosas le interesan en vez de mostrarle la Biblia enseguida? Por ejemplo, si un desconocido entra en la congregación con ropa informal, o si alguien vuelve a la congregación después de haber sido sentado por mucho tiempo, démosle una cordial bienvenida en vez de hacer comentarios respecto a su ropa o su ausencia. Y cuando observemos que una persona recién interesada tiene un punto de vista equivocado, tal vez sea mejor no corregirla inmediatamente. El tacto incluye ser bondadoso y reconocer lo que no conviene decir. Juan 16:12. Vamos a mirar ese texto. Juan capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículo 12. Juan 16:12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Entonces, es bien importante eso. También cuando una persona esté equivocada, utilicemos el tacto. O muchas veces cuando esa persona está equivocada, por ejemplo, se muestra mucho en hermanos, y es que en el momento
cuando se esté dando un estudio, hay que tener tacto también cuando se está dando un estudio, y la persona diga su punto de vista y que no sea según la palabra de Dios, es bueno, después de que se termine el estudio, hablar con la persona y enseñarle por qué no es según la Biblia. Porque si lo hacemos allí, entonces lo que se va a volver no es un estudio, sino que lo que se va a volver es una, acá en Colombia le decimos mezcolanza. Y mezcolanza es cuando usted revuelve, por ejemplo, usted hace un plato, pero a ese plato le revuelve de todas las verduras o de todas las cosas que no tienen que ver con su plato. Por ejemplo, un plato, cuando hablamos de un sancocho, cuando usted, por ejemplo, come su desayuno, por ejemplo, sería como comer su desayuno como una arepa con quesito o chocolate y revolverle, por ejemplo, sopa, arroz y todas esas cosas, o sea, revolverle cosas que no tienen que ver con ese momento. Entonces es mejor actuar con tacto. Hay que ser bondadoso y reconocer lo que no conviene decir en ese momento también. Después podemos enseñarle a la persona, a ayudar a la persona para que él entienda que lo que dice solamente es un punto de vista y no es según la Biblia. El habla que sana. Es importante entender esto. El habla que sana. Necesitamos de que lo que usted y yo decimos sea que sane, no que disperse, no que destruya. Por ende, la palabra de Dios nos dicen varios textos y yo quiero leer uno en Efesios, donde nos dice que el habla sana, nuestro habla, nuestro conversar, nuestro utilizar la lengua debe ser para sanar, no para distorsionar, para dividir, para destruir, para dar tristeza. El apóstol Pablo lo escribió en Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dice, a fin de dar gracia a los oyentes, es lo único que debe salir de nuestra boca, gracia. Entonces, el aprender el arte del hablar con tacto contribuirá a que tengamos buenas relaciones con los demás, incluso cuando alguien malinterprete nuestros motivos y esté amargado y resentido. Por ejemplo, cuando los varones de Efraín vehementemente trataron de armar riña con Gedeón, la discreta respuesta de este incluyó una explicación clara de lo que realmente había ocurrido y una evaluación sincera de lo que habían logrado los hombres de Efraín. Gedeón obró contacto a reconocer por qué estaban molestos, y su modestia los hizo sentir bien. Jueces 8 del 1 al 3. Antiguo Testamento, Jueces. Vamos a mirar el libro de los Jueces, capítulo 8, versículo 1 al 3. Dice la Biblia, Jueces 8, versículos 1 al 3, dice la Biblia. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. A los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abieser? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Interesante eso. Dice, cuando él fue contra Madián, dice, esta gente le reconvinieron, esta gente le fueron a decir, bueno, ¿y por qué fuiste solo? ¿Por qué no nos convidaste? Y dice el versículo 2, que es muy interesante, dice, a los cuales él respondió, mire la forma, o sea, ellos le dijeron, él escuchó, pero entonces él decidió también actuar con tacto, le dijo, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? O sea, ¿qué he hecho yo diferente a lo que ustedes han hecho? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abieser? Hablando del triunfo. Dice, Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? ¿Qué he hecho yo comparado con vosotros? Algo interesante.
O sea, les está hablando, les está diciendo, yo trabajé, pero ustedes también han trabajado, pero ustedes han hecho más que yo. O por lo que ustedes han hecho, ustedes también han dado allí el triunfo a Efraín, o el triunfo allí a Israel. Gedeón es un juez, pero les está hablando. Y ya dice ahí, el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Vamos a mirar el 4. Dice, vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucop, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba, a Salmuna, reyes de Madián. Y los príncipes de Sucop respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano, para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Tacto. Este hombre utilizó el tacto frente a sus príncipes, frente a los hombres que estaban con él. Proverbios 16:24, vamos a mirar también lo que nos dice allí. Proverbios, capítulo 16, versículo 24. Canta mucho este libro de Proverbios, en sí me encantan todos, pero me gusta mucho este porque habla mucho de la sabiduría. Y cuando hablamos de sabiduría, hablamos de poder actuar con mucho tacto. Proverbios 16, versículo 24 dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Panal de miel, lo que nos gusta mucho a nosotros, lo dulce, lo bueno, lo rico. Siempre procuremos pensar en cómo nuestras palabras afectarán a los demás. Si nos esforzamos por hablar con tacto, sentiremos el gozo que se menciona en Proverbios 15:23. Proverbios 15:23 dice de la siguiente manera. Proverbios 15, versículo 23. Dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El hombre se alegra con la respuesta de su boca. El hombre tiene regocijo en la respuesta de su boca y una palabra a su tiempo apropiado, o cuán buena es. Cuán buena es. Los ministros cristianos experimentados, los evangelistas, los hermanos predicadores pueden enseñar a los demás nuevos o a los demás hermanos y hermanas a orar con tacto. Vamos a estar mirando un poco más en cuanto a lo que es para finalizar la próxima clase, y es el tacto social. Vamos a mirar un poco acerca en la parte social que tenemos con las demás personas. El tacto social, cuya definición se dio en los principios generales, debe considerarse como el más alto y más sublime grado de la cortesanía, pues él supone un gran fondo de la dignidad, discreción y delicadeza. Y es por esto por lo que las personas de tacto son las que mejor conocen los medios de ocupar siempre en sociedad una posición ventajosa, las que tienen el don de agradar en todas ocasiones, las que se traen en todas partes la consideración y el cariño de los demás, aquellas, en fin, cuya compañía es siempre apetecida y siempre se echa de menos. Allí donde esta persona siempre está, que siempre es querida, siempre es amada, y cuando no está, pues hace mucha falta, y es por el tacto, y es por lo que esta persona siempre está mostrando allí sinceridad, amor, gozo, siempre está mostrando allí a su alrededor de que todo lo que hace es bueno, de que todo lo que dice agrada, de que todo lo que hace ayuda, edifica, construye, contrario a una persona que hace todo lo contrario. Vamos a estar dejando por ahí y vamos para la próxima clase, si Dios nos lo permite, terminar con este tema del tacto y seguir con otro tema más que quiero que estudiemos en cuanto a esta parte de el evangelismo. Entonces vamos a orar, vamos a terminar. Gracias, hermanos y hermanas, por ingresar el mensaje de amor para salvación. Gracias por tomarse el tiempo. Si tiene alguna pregunta, si tiene alguna inquietud, algún comentario de lo que se ha predicado, colóquelo en el Facebook, Carlos Andrés Mejía Bendaño. Voy a estar mirándolo allí. Comente este audio, también mándelo a sus seres queridos, a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, en cualquier parte, para que actuemos contacto, para que sepamos cómo hablar como Jesucristo nos enseña en su palabra.
Vamos a orar. Seguimos invitando a nuestros hermanos y hermanas, a todos nuestros amigos y amigas que escuchan, al seminario próximo que va a haber, 30-31 de julio y los primeros días de agosto, de Apología, en el cual vamos a estar varios hermanos allí. Con la gracia del Señor, con la ayuda y guía de nuestro Padre Celestial, su Hijo Cristo y el Espíritu Santo, para mirar la palabra de Dios acerca de el contraste de lo que dice la Biblia en cuanto a algunos temas y lo que dice el hombre o las enseñanzas y doctrinas de hombres. Vamos a estar orando. Nuevamente hacemos la invitación para esos días y la invitación es para el próximo lunes, si Dios nos lo permite, en la tarde, 3 de la tarde, hora colombiana, hasta las 4 de la tarde, en el tema de porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tema, Sermón del Monte, estamos mirando ese tema. Vamos a orar, vamos a terminar. Gracias, hermanos y hermanas. Un abrazo fraternal, un ósculo santo y un apretón de manos desde acá de Colombia, Medellín, Antioquia. Su siervo Carlos Andrés Mejía Avendaño le agradece por este tiempo, le agradece por entrar y le rogamos que oremos los unos por los otros. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, por esta tarde, gracias porque nos permite poder aprender de su palabra acerca del tacto, acerca de cómo su Hijo Cristo utilizó su lengua, cómo Él actuó con mucha sabiduría para estas personas en ese tiempo, para enseñarles cómo actuar con mucho tacto, de enseñar cuando se sale a evangelizar o cuando estamos en alguna parte, cómo demostrar o cómo enseñarle a las personas de que ellos necesitan buscar del Señor, de que el Señor es la única solución para la vida, para dar salvación y para añadir a la iglesia que Él edificó. Gracias por todos mis hermanos en este día, gracias por los nuevos que han sido añadidos en este año, gracias por las personas que todavía quieren estudiar de la palabra para obedecer, para arrepentirse, para bautizarse. Gracias por los ministerios que nos permite, gracias por los seminarios, gracias por las campañas evangelísticas, los convivios, por todo lo que hace su iglesia. Bendíganos para que podamos evangelizar, predicar el evangelio, desde el más pequeño hasta el más anciano, y podamos hacerlo desde el testimonio hasta los recursos que usted nos permite, como un megáfono o una literatura o campañas evangelísticas, o lo que usted nos permite hacer, ir a cualquier parte y podamos predicar el evangelio como su palabra nos enseña. Gracias por esta tarde, gracias por este tiempo. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Ya muchas gracias. Amén. Hermanos, hermanas, feliz tarde, feliz fin de semana. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que sigamos perseverando, luchando contra el mal para ganar la corona de vida. Oremos los unos por los otros. Bendiciones de parte de este siervo.